Buenos días, mi nombre es Javier Esteban Cruz Caucalí, soy del grado 11 y hoy vamos a hablar sobre los actores del conflicto armado en Colombia. Antes de comenzar, vamos a ver qué es el conflicto armado. Bueno, se puede entender como conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole, como por ejemplo las fuerzas militares regulares o irregulares, también las guerrillas, grupos armados de oposición, etc. La mayor parte de los conflictos armados se deben a varias causas acumuladas. Las más frecuentes son la lucha para acceder o para mantener el poder político. Ahora vamos a ver el conflicto armado interno en Colombia. El conflicto armado interno en Colombia es una guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde 1960 y se extiende hasta la actualidad, con antecedentes y causas directas en la etapa conocida como la violencia. Se me olvidó mencionar, aquí cuando nos dice que desde 1960 hasta la actualidad, o sea, eso significa que este conflicto armado en Colombia lleva más de medio siglo. Entonces, bueno, la etapa es conocida como la violencia, que enfrentó a los partidos liberal y conservador, aproximadamente entre los años 1928 y 1958. Este conflicto armado ha pasado por varias etapas de intensificación. La más grave entre 1988 y 2012, cuando los actores armados comenzaron a financiarse a través de medios ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal, secuestro, entre otras actividades delictivas e ilegales. Ahora sí vamos con nuestro tema principal. ¿Cuáles son los actores del conflicto armado en Colombia? Bueno, primero los voy a mencionar. Los actores son el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos de paramilitares de extrema derecha. Estos se les han sumado también los cárteles de narcotráfico, las llamadas bandas criminales y grupos armados organizados. Ahora sí vamos a ver específicamente qué es cada uno. Entonces vamos a comenzar con la FARC. Proviene del bloque guerrillero del sur, una agrupación que unificó tres sectores de autodefensa. Se trataba de experiencias guerrilleras anteriores. Uno de los personajes más reconocidos es Pedro Antonio Marín Marín. Ahora vamos con el, perdón, me cambió, el Ejército de Liberación Nacional, más conocido como ELN, perdón, ELN. Nace en 1965 como alternativa a otras organizaciones subversivas. Históricamente, el surgimiento de este movimiento tiene que ver con la radicalización de la lucha de clases a través de la violencia. Vamos con el siguiente, los paramilitares. Perdón, no me cambió. Ahora sí, los paramilitares. Son grupos de extrema derecha que se multiplicaron en la década de los 80, o sea, 1980. La existencia de estos grupos campesinos organizados por el ejército con el propósito de defenderse de las guerrillas se remonta a los años 50. Ahora vamos con las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad comprenden las fuerzas militares, o sea que están conformadas por el ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía nacional. Estos organismos, con el objetivo de combatir la insurgencia, adoptaron la doctrina de seguridad nacional desde la década de 1970. Vamos con nuestro siguiente, el narcotráfico. Bueno, en la década de 1990, Colombia se convirtió en el primer producto de la hoja de coca del planeta. Entre 1975 y 1995, Bolivia y Perú producían el 90% de la hoja de coca y y de la pasta base. Bueno, ahora vamos con uno de los actores que más me sorprendió de todos. Nunca esperé, o sea, no pensé que estuviera aquí. Y estos son los Estados Unidos. Con la guerra del narcotráfico, los Estados Unidos tienen un papel muy importante en el conflicto armado. El presidente Bill Clinton, en alianza con su homólogo Andrés Pastrana, crearon un programa de colaboración militar antinarcótico. Y ahora vamos con nuestro último actor del conflicto armado interno en Colombia, que es el crimen organizado. Las redes de criminalidad se dedican mayoritariamente al tráfico de drogas y de armas. En los años 60 y 80, perdón, en los años 70 y 80, los carteles de drogas se concentraron principalmente en las diferentes ciudades, siendo las más conocidas el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Muchas gracias por su atención.